Hay una diferencia enorme entre un trabajador social que te ayuda de verdad y uno que simplemente verifica si cumples requisitos. Y la mayoría de personas nunca sabe cuál le tocó. Hoy te lo explicamos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien del sistema te preguntó cómo vivías, no solo qué necesitabas? Hoy arrancamos una inmersión profunda en una propuesta metodológica que busca precisamente responder a esa incomodidad tremenda. Sí, estamos analizando un trabajo bastante extenso. Está encabezado por Nuria Fustier junto a otros autores del ámbito de la intervención social. O sea, un documento que intenta desnudar lo que debería ser verdaderamente el trabajo social. Porque el objetivo de los investigadores es alejar esta profesión de la simple burocracia. Claro, alejarla de la frialdad total de una ventanilla de la administración pública, que es lo que suele encontrarse la gente. ¿Vale? Es un caso completamente ficticio, claro, pero diseñado a partir de las realidades que describen los documentos y las fuentes de hoy. Una dinámica que lamentablemente se repite en las oficinas de atención al ciudadano todos los días. O sea, los Martínez acuden a los servicios sociales porque están asfixiados por las deudas. Hablamos de, una situación límite. Avisos de cortes de suministros, la cuenta bancaria en números rojos. Exacto, y un nivel de angustia que impregna toda la casa. Entran a un despacho institucional, el profesional que les atiende mira una pantalla, introduce los datos de ingresos de la familia y comprueba los baremos económicos oficiales. Y confirma que cumplen los requisitos, sin más. Sí. Se rellena una solicitud electrónica y fíjate, tras 15 minutos, los Martínez salen por la puerta con el trámite hecho para recibir una prestación económica de urgencia. Fin de la interacción. A ver, si analizamos esto desde una perspectiva puramente administrativa, el engranaje ha funcionado. ¿Tú crees? Administrativamente sí. O sea, una unidad familiar presenta una carencia material objetiva y el sistema proporciona un recurso material para cubrirla. Problema resuelto, en teoría. Ya, pero el documento que estamos desgranando nos pide mirar el inmenso vacío que queda en esa oficina, porque durante esos 15 minutos nadie indagó en la dinámica de esa casa. Nadie preguntó si esos padres tenían una red de apoyo. Claro. Ni si tenían, no sé, unos vecinos o familiares que pudieran quedarse con los niños para que ellos tuvieran margen de buscar un segundo empleo. Tampoco nadie exploró si el nivel de estrés estaba provocando problemas de salud mental o afectando a la crianza de los hijos. Nada de nada. Y aquí es donde el texto lanza una pregunta estructural. ¿Eso que ha experimentado la familia Martínez es una verdadera intervención social o es una simple tramitación administrativa mecanizada? Pues la autora, apoyándose en el marco teórico de investigadoras como Rosario Conde, establece una frontera técnica muy clara para responder a eso. Cuéntanos, porque esto divide un poco las aguas, ¿no? Totalmente. El texto divide la práctica en dos grandes enfoques. El primero es la intervención prestacional. ¿Vale? Esto es exactamente lo que ilustra el caso de los Martínez. Es una acción orientada de forma estricta a facilitar el acceso a un recurso concreto. Consiste en baremar, comprobar requisitos y conceder. Un trámite puro y duro. Eso es. Y el análisis es muy crítico con este modelo cuando se usa de forma aislada. Señalen que es un proceso tan estandarizado que, en teoría, podría ser ejecutado por un programa informático. No hace falta un ser humano. Es como ir al médico y que solo te pesen sin escucharte. Técnicamente han hecho algo, pero no te han atendido. Qué buena analogía, porque es exactamente eso. Y frente a esa simple dispensación de recursos, la metodología propone lo que denominan intervención promocional. Vale, la promocional. ¿Y en qué cambia la cosa aquí? Pues aquí el objetivo no es tapar un agujero temporal, sino generar un cambio real en la situación vital de la persona. Incluye funciones de protección, de acompañamiento continuo y también mucha pedagogía. O sea, ¿no es solo dar el dinero y adiós muy buenas? Claro, se trata de dotar a la persona de herramientas para que comprenda por qué ha llegado a esa situación, domine su entorno y recupere su autonomía. A ver, yo me pongo a hacer de abogada del diablo un momento, ¿vale? Venga, dispara. Todo esto de la intervención promocional y el acompañamiento suena fenomenal sobre el papel. Sí. Pero si una familia no tiene dinero para encender la calefacción en pleno invierno, o para llenar la nevera esa misma noche, la urgencia es absoluta. Lógicamente. Entonces, en ese contexto, que el profesional sea rápido, tramite el papel a la velocidad de la luz y consiga el ingreso sin someter a la familia a una charla profunda, pues parece la opción más compasiva y útil, ¿no?
¿Por qué el texto critica tanta agilidad? Bueno, porque el texto argumenta que aliviar el síntoma no cura la enfermedad. ¿Ya? Dar una respuesta rápida a la urgencia es necesario, por supuesto, pero si la intervención empieza y acaba ahí, si se queda solo en lo prestacional, se está ignorando la definición misma del trabajo social. Claro, se queda cojo. Exacto. Los autores definen el objeto de esta disciplina como las situaciones de malestar social generadas en la interacción de la persona con su contexto. Interacción con su contexto, vale. Si solo se entrega una ayuda económica, se ignora completamente esa interacción. Imagina que el problema de fondo de los Martínez no es solo la falta de empleo. ¿Sino qué? Pues puede haber una adicción no detectada o un caso de violencia en el hogar que impide a uno de los miembros mantener un trabajo estable. Madre mía, claro. Y si no preguntas, ni te enteras. Justo. Al mes siguiente el dinero se habrá acabado y el malestar va a seguir intacto porque nadie ha tocado la raíz del problema. O sea, el recurso económico actúa como un paracetamol para una infección grave. Te baja la fiebre hoy, pero el problema estructural sigue creciendo en la sombra. Totalmente. Y para poder ver esa infección, para entender cómo esa persona interactúa con su entorno, el documento subraya la importancia de una herramienta fundamental, algo que consideran el núcleo innegociable de la profesión. El diagnóstico social. Eso es. Y en este punto fíjate que la propuesta metodológica se vuelve muy firme en la defensa del conocimiento especializado. Reivindican que el profesional no es un mero gestor de la escasez. Tienen una cita espectacular para esto, ¿verdad? Y hay una frase en el análisis que encapsula toda esta filosofía. Y dice así: el diagnóstico social no es un formulario, es un acto intelectual. Y esa diferencia cambia todo lo que viene después. Frena un segundo en esa idea, porque es muy potente. Lo es. Si asumimos que no es rellenar casillas en un papel autocopiativo, ¿qué significa operativamente que sea un acto intelectual? Pues el texto detalla que este acto intelectual parte de un, cito textualmente, marco epistemológico constructivista. Vale, pausa. Marco epistemológico constructivista. Suena denso, lo sé. O sea, eso suena a temario de oposición muy duro. Tradúcemelo al lenguaje de una oficina de atención pública un martes por la mañana con la sala de espera llena. A ver, significa algo sorprendentemente práctico en realidad. Implica que la realidad no es una fotografía fija y objetiva, que el profesional simplemente mira desde fuera. ¿Entonces qué es? La realidad de una persona se construye a través del lenguaje y de la interacción. Significa que el trabajador social no es un juez imparcial que dicta sentencias sobre la pobreza de alguien. Ya, no está ahí para decir, tú eres pobre, tú no. Exacto. Al contrario, las palabras y las categorías que el profesional decida utilizar en su informe van a construir una nueva realidad para esa persona. Ostras, qué responsabilidad. Muchísima. Si el diagnóstico etiqueta a alguien solo como, pongamos, desempleado crónico, las instituciones le tratarán así. Y le darán soluciones para desempleados crónicos, claro. Pero si lo etiqueta como cuidador familiar sin red de apoyo, la respuesta del sistema cambia radicalmente. Es decir, el poder performativo del lenguaje. Lo que escribes moldea el futuro de quien tienes enfrente. Justo eso. Y el documento plantea que este diagnóstico se puede dividir en dos velocidades o niveles, ¿no? Sí, plantean dos niveles claros. Por un lado, mencionan un diagnóstico de cribado. Que sería como el filtro inicial. Exacto, una evaluación más ágil para tomar decisiones inmediatas, como determinar si el caso requiere una intervención de urgencia, como hablábamos antes, o si corresponde derivarlo a otra institución. Vale. ¿Y el otro nivel? Luego está el diagnóstico en profundidad, que es donde realmente se despliega este acto intelectual complejo para diseñar un plan a largo plazo. Queremos que pienses en esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien del sistema te preguntó cómo te sentías? No solo qué necesitabas. Escríbenos, en serio. Porque esa es la clave de todo. Totalmente. Y para lograr ese diagnóstico en profundidad, si ya tenemos claro que nos sirve un interrogatorio policial de cruzar casillas, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, el cómo se hace. Claro, ¿cómo procesa la información un buen profesional para no perderse en la complejidad inmensa de una vida ajena? Pues aquí es donde la investigación rescata una metáfora visual muy clarificadora. Es de una pionera llamada Fern Lowry, y ella comparaba el diagnóstico con las hebras de una cuerda. Una cuerda, ¿vale? Es una analogía brillante, la verdad. Lowry explicaba que el diagnóstico no es un proceso lineal, donde primero haces una cosa, la terminas y pasas a la siguiente fase. No es como una cadena de montaje. No. Está formado por 3 acciones interconectadas que se trenzan como las hebras de una cuerda. Coexisten en el tiempo.
O sea, ¿ocurren a la vez en la cabeza del profesional? Exacto. Y si una hebra es débil o falta, pues la cuerda entera no soporta el peso y se rompe. Estas tres acciones son la descriptiva, la interpretativa y la sintética. Bueno, vamos a tirar de la primera hebra entonces. La acción descriptiva. ¿Vale? Consiste básicamente en recopilar los datos, pero el texto hace muchísimo hincapié en el cómo se hace. No se trata de leerle un cuestionario a la persona en plan robot. Claro, no es rellenar un Excel. Hablan de una práctica dialógica. Tiene que ser una conversación fluida donde se exploran hasta 16 dimensiones vitales. Y, a ver, cuando revisaba la lista de dimensiones que proponen los autores, parecía un mapa topográfico de la existencia humana. Sí, cubren absolutamente todo. Evalúan desde las relaciones de convivencia y la salud mental, hasta la red de apoyo, la vivienda, la economía o cómo se gestionan los cuidados en la casa. Y lo determinante en esta fase descriptiva no es solo qué datos se recogen, ojo, sino la lente a través de la cual se miran esos datos. ¿A qué te refieres? A que los investigadores se basan fuertemente en el enfoque de fortalezas, referenciando a teóricos como Salivey. Ah, el enfoque de fortalezas. Sí. Esto rompe con una tradición histórica muy paternalista en las instituciones, ¿sabes? Totalmente, de mirar a la persona como una víctima pobrecita a la que hay que salvar. Exacto. El usuario no es un paciente pasivo al que hay que arreglar. El principio básico es que cada individuo es el mayor experto en su propia vida. Claro. Todo el mundo, por muy precaria que sea su situación, tiene fortalezas. La misión del profesional en esta primera hebra no es hacer un inventario de miserias, sino descubrir esas capacidades y, bueno, utilizarlas como palanca para el cambio. Si volvemos a la familia Martínez, fíjate, una intervención clásica de ventanilla solo anotaría, sin ingresos, riesgo de desahucio. Y ya está. Y ya está. Pero una acción descriptiva basada en fortalezas descubriría que, a pesar de todo el caos, mantienen una comunicación de pareja excelente y que uno de ellos tiene una gran habilidad para la organización comunitaria. Eso es buscar la fortaleza. Y eso nos lleva a la segunda hebra, la acción interpretativa. Si la primera hebra era recoger el cáñamo en bruto para la cuerda, la segunda es empezar a retorcerlo para ver cuánto peso aguanta. Sí. Ya tenemos los datos de esas 16 dimensiones. Ahora hay que evaluar indicadores y darles sentido. En esta fase el profesional tiene que tomar decisiones técnicas. Y aquí el documento ofrece una directriz metodológica que a mí me parece fascinante. Cuenta. Al evaluar los diferentes indicadores dentro de una dimensión, la instrucción es que, ante la duda, el profesional siempre debe escoger el nivel en el que el indicador sea más positivo. ¿Más positivo? Sí. Se fuerza al evaluador a decantarse por el nivel superior de capacidad de la persona en lugar del inferior. Fíjate que esto me parece hasta contraintuitivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno pensaría que, para conseguir más ayudas del sistema, lo lógico sería pintar el cuadro lo más dramático posible, subrayar lo negativo, dramatizar un poco. ¿Por qué la metodología insiste en forzar la mirada hacia lo positivo? Principalmente por el efecto psicológico y estructural que tiene centrarse en el déficit. Ya. Si el diagnóstico solo refleja incapacidad, o sea, todo lo que la persona no puede hacer, el plan de intervención que se derive de ahí será pura y duramente asistencialista. Claro, tratará a la persona como alguien inútil que depende del Estado para todo. Exacto. Sin embargo, al elevar el indicador hacia la fortaleza, el mensaje institucional cambia por completo. El mensaje es: tienes esta capacidad, vamos a apoyarnos en ella para salir de aquí. Es una forma sistemática de blindar la dignidad del usuario frente a la burocracia, o sea, de devolverle el control. Precisamente. Y así llegamos a la tercera hebra de la cuerda, la acción sintética. Es el momento de rematar la cuerda para que sea útil de verdad. Sí. La fuente advierte que no basta con hacer un resumen literario bonito de todo lo hablado. Hay que estructurarlo para que sirva de base a un plan de intervención concreto. Y para ello los autores proponen adaptar herramientas analíticas que, bueno, igual sorprenden a algunos. Sí, porque sugieren una que sorprenderá a quien venga del mundo empresarial, la famosa matriz DAFO, o FODA, según donde vivas. El clásico esquema de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿El de toda la vida? Pues la propuesta adapta a esta herramienta al entorno social. Las fortalezas y debilidades corresponden a la dimensión interna de la persona, como su salud emocional, sus habilidades o sus relaciones intrafamiliares. ¿Y la parte externa? Por otro lado, las oportunidades y amenazas reflejan el entorno externo, cosas como el mercado laboral local, la calidad de la vivienda o el acceso a servicios públicos en su barrio. Vale, si aplicamos esto a nuestra familia ficticia, los Martínez,
el DAFO ordenaría todo ese caos inicial. Totalmente. Podríamos decir, fortaleza, la resiliencia familiar, debilidad, la falta de competencias digitales para buscar empleo moderno, por ejemplo. Sí. Oportunidad, la apertura de un nuevo centro cívico en su calle que ofrece cursos gratuitos. Amenaza, una inminente subida generalizada de los precios del alquiler en su zona. Ahí lo tienes. De repente el trabajador social tiene un mapa clarísimo de dónde actuar. No se limita a dar un cheque a fin de mes, diseña un plan para conectar esa debilidad digital con esa oportunidad del centro cívico. Exactamente, se pasa del mero asistencialismo a una estrategia real. Pero aquí el análisis que estamos estudiando introduce una capa de profundidad ineludible. A ver. Porque para hacer ese DAFO correctamente, o sea, para interpretar las amenazas o las oportunidades de alguien, es imprescindible entender que las personas no flotan en el vacío. Claro, viven en una sociedad. Existen dentro de estructuras sociales que otorgan privilegios a unos y penalizan a otros. Por eso, los investigadores integran la perspectiva de la interseccionalidad. Y esto es vital, porque las fuentes toman el modelo de interseccionalidad de Catherine P. Morgan y hacen algo muy revelador. Lo adaptan específicamente a la cultura sociopolítica española y europea. Sí. Es importante aclarar que esto es el marco analítico que proponen los autores para entender el entorno, y resulta muy llamativo porque incluye ejes de discriminación de los que apenas se habla en la calle, pero que condicionan totalmente las oportunidades de una persona. Los investigadores argumentan que, más allá del racismo o el machismo, que son más evidentes, operan sesgos institucionales muy sutiles. Sí. Un ejemplo que destacan en su adaptación es el concepto de hablismo. ¿Hablismo? Sí, derivado del sesgo de lengua original. En el contexto de España, los autores sostienen que existe un privilegio social e institucional asociado a quien utiliza un acento o una variedad lingüística considerada, digamos, estándar o de supuesto alto nivel cultural. ¡Qué fuerte! Y, por el contrario, se sitúa en el polo de la discriminación a quienes hablan con acentos regionales fuertemente estigmatizados o con estructuras gramaticales no normativas. O sea, es decir, si el trabajador social no es consciente de este concepto que plantean los autores, podría estar escuchando a una persona pedir ayuda y, de manera totalmente inconsciente, asumir que tiene menos capacidades cognitivas o menos credibilidad. Simplemente por su forma de pronunciar. Madre mía, claro, le penaliza sin darse cuenta. Así lo expone el modelo. Y añaden más ejes adaptados a nuestra realidad. Hablan del tradicionalismo. ¿Y esto qué sería? Pues argumentan que el diseño de las políticas sociales o incluso los horarios laborales asumen como norma la familia tradicional, biparental y heterosexual. Ya. Según este esquema, las familias monoparentales o las realidades homoparentales parten de una posición de desventaja estructural sistemática. Todo les cuesta más porque el sistema no está pensado para ellos. Claro. Y mencionaban algo de religión también, ¿no? Sí, mencionan lo que denominan sesgo de religión. Sostienen que, por cuestiones históricas y acuerdos legales previos, la religión católica mantiene un estatus de privilegio institucional en España frente a otras creencias. Vale. Y esto puede traducirse en barreras invisibles para minorías religiosas a la hora de interactuar con ciertas entidades sociales o acceder a recursos. A ver, lo interesante de que los autores incluyan esta matriz interseccional es cómo afecta a la acción interpretativa. Volviendo al profesional de la oficina, cuando hace el diagnóstico, tiene que ponerse estas gafas analíticas. Obligatoriamente. Tiene que entender que la persona sentada al otro lado de la mesa no es solo, una persona sin hogar. Exacto. Puede ser una mujer, mayor, migrante y con un acento penalizado socialmente. Todas esas capas de vulnerabilidad interactúan entre sí. Las opresiones no se suman, se multiplican. Y ese impacto combinado cristaliza en algo muy concreto que el texto define utilizando el modelo PIE, por sus siglas en inglés. ¿Qué significa PII? Persona en entorno. La persona en su entorno. Este modelo subraya que el malestar no se experimenta en abstracto, sino en los roles específicos que desempeñamos en la sociedad. ¿A qué te refieres exactamente con roles en este contexto? Ponme un ejemplo. A que una persona es muchas cosas a la vez, ¿sabes? Alguien puede experimentar una fractura inmensa en su rol de proveedor, porque ha perdido el empleo, pero al mismo tiempo mantener una fortaleza enorme en su rol de cuidador comunitario, porque organiza la red vecinal de apoyo. Vale, entiendo. Si la intervención prestacional solo ve el rol de desempleado y manda a esa persona a hacer cursos de formación de 8 horas diarias, la intervención va a fracasar. Porque no tiene tiempo, claro. Fracasará porque ignoró que su rol de cuidador le exige estar en casa por las mañanas atendiendo a un familiar dependiente.
Comprender el mapa de roles es lo que verdaderamente permite que el plan funcione en la vida real. Al unir todas estas piezas, la verdad es que la propuesta metodológica de Fustier y el resto de los autores plantea un cambio de paradigma súper profundo. Radical. Nos dicen que un profesional que se niega a actuar como un mero dispensador de trámites, que trenza la información buscando fortalezas, que entiende los sesgos que plantea la interseccionalidad y que analiza los roles de la persona. Está haciendo mucho más que su trabajo. Exacto. Está devolviendo el poder a la ciudadanía. Deja ser un cajero institucional frío para convertirse en un motor que repara la fractura social. Pero claro, todo este análisis tan riguroso nos lleva irremediablemente a mirar hacia arriba, hacia la propia arquitectura del sistema público. Ahí vamos. Si la administración, por falta de recursos o por exceso de celo burocrático, sigue forzando a sus profesionales a realizar intervenciones puramente prestacionales, De 15 minutos por persona. eso es, ¿no se convierte el sistema en cómplice del problema? Al no dar tiempo para el verdadero acto intelectual del diagnóstico, las instituciones se vuelven completamente ciegas ante las causas reales del sufrimiento de la gente. Y eso abre una puerta a una reflexión final que, no aparece directamente en el texto, pero que sobrevuela todo este debate de hoy. Vivimos en la era de los algoritmos y la automatización, o sea, de la inteligencia artificial. Sí, sí. Si el trabajo social se reduce a comprobar si unos ingresos cuadran con unos baremos en un Excel, pues eso lo puede hacer una inteligencia artificial en milisegundos. De manera mucho más eficiente, además. Totalmente. Y si delegamos el rescate social a un sistema informático que no entiende de fortalezas, ni de roles, ni de la angustia en la mirada de una persona, corremos el riesgo de destruir la última red de seguridad humana que le queda a los barrios. Y fíjate que es para pensarlo seriamente. Desde luego que sí. Si esto te ha resonado, mándalo a alguien que trabaje en servicios sociales o que haya pasado por ellos. Esta conversación necesita salir de las aulas y llegar a la calle. En nuestro próximo análisis desgranaremos cómo aplicar estas herramientas directamente en la primera entrevista. No os lo perdáis.